Abascal, el líder de Vox. Dice Javier Milei, el que ha calumniado e injuriado en base a una definición técnica en lo concerniente al motivo de mis viajes, sucede que está más sucio que una papa. Así es el socialismo. ¿Por qué dice esto Javier Milei? Bueno, abajo está retuiteando una novedad de Santiago Abascal, el líder de Vox, que dice Vox va a presentar inmediatamente una querella en los tribunales por esta malversación vergonzosa de Pedro Sánchez. Este tipo se cree que España es una república bananera, que él es su tiranuelo y que el pueblo tiene que pagarle hasta los libros que le escriben para alimentar su ego insaciable. ¿Por qué dice esto? Bueno, Santiago Abascal está publicando una nota de La Gaceta en la que titula, el gobierno español admite que pagó con dinero público la presentación del libro de Sánchez, Tierra Firme. Por eso Javier Milei lo que está diciendo, si volvemos un poco más para arriba, lo que dice Javier Milei en su tuit es que básicamente lo terminan injuriando a él, pero es él quien está más sucio que una papa porque el gobierno español admite que pagó con dinero público la presentación del libro de Sánchez, Tierra Firme. Rosendo Fraga, para analizar este y otros temas políticos, mientras veo a Carlos Rucauf allí, enseguida hablamos con él. ¿Qué tal, Rosendo? Gracias por este contacto. Buenas tardes. Bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches. Llamarme. Esto para muchos beneficia al presidente Milei en esta grieta que se arma, ¿no? Sobre todo contra el socialismo, contra los seguidores de Pedro Sánchez en España y en otros lados. ¿Vos qué pensás? Bueno, mirá, yo creo que, primero, por parte de Milei es una estrategia, no un exabrupto. Es una estrategia, no un exabrupto. Por eso lo vemos insistir con el tema. Yo creo que Milei está desarrollando la estrategia que tiene por punto de referencia del 6 al 9 de junio. Ajá. Que son las elecciones al Parlamento Europeo, donde se votan 27 países de la Unión Europea en conjunto. Yo creo que este es la referencia para esta estrategia de Milei. Y en eso creo que hay que buscar el duelo con Sánchez. Bueno, que Milei me da la impresión que no tiene ganas de desescalar, pero Sánchez tampoco quiere desescalar. Ahora, Rosendo, porque para Sánchez la elección la tiene en claro. ¿Es una estrategia desde el momento en el que comenzó a ocurrir o fue una estrategia desde el principio? Es decir, desde que Javier Milei levantó la vista, se salió del discurso allí en aquella cumbre de Vox y terminó haciendo esa acusación contra la esposa de Sánchez. ¿Desde el principio fue una estrategia tomar este enfrentamiento? Sí. Ese momento sí, ya estaba las manifestaciones del funcionarios del gobierno de Sánchez contra Milei, porque en realidad empieza por ahí el conflicto, y ya me escucho, Milei tiene su estrategia de respuesta. Me parece que lo que hay que tener presente es que acá Milei está desarrollando una estrategia internacional. Claro. No está pretendiendo buscar votos acá, está pretendiendo una repercusión concretamente en Europa. Claro. Bueno, y es verdad lo que usted menciona, Rosendo, de que es una afrenta que no desescala, más bien todo lo contrario. De hecho, durante estos días, esta misma semana, Javier Milei volvió a subir la espuma. Lo hizo frente a empresarios, donde dijo que a Pedro Sánchez lo tiene match point. Mirá. A mí hay un personaje que particularmente de historieta que me encanta, que es el Zorro. El Zorro es un gran personaje como personaje, porque era un anarcocapitalista fabuloso. ¿Por qué? Porque digamos, ¿de qué trataba la trama del Zorro? El Zorro tenía dos tipos de enemigos. Obviamente, digamos, a Monasterio y todos sus soldados, o sea, digamos, el Estado, ¿sí? Digamos que venía y le sacaba los recursos para así llevárselo a España. Bueno, justo hoy menciona España. Igual ya lo tengo match point a Pedrito. Ahora, Rosendo, perdón. ¿Qué pensás, Rosendo, sobre esto? Teniendo en cuenta que sigue subiendo, ¿no? la vara, lo tengo match point. Hace además esta comparación, ¿no? con el Zorro. ¿Qué estrategia termina eligiendo, ¿no? ¿Por qué termina eligiendo la estrategia de ir hacia lo internacional y no hacia lo nacional? Vos lo decías recién, ¿no? Él está eligiendo plantarse hacia el mundo, en este caso contra Pedro Sánchez, contra el socialismo.
Uno podrá estar a favor o en contra de Milei, pero es indudable que se ha transformado en una figura política global, ¿no es cierto? Es más allá, pero una figura política global de un sector de la política occidental, claro. que era, llamémosle, la derecha populista, ¿no es cierto? Y él eso lo sigue atentamente. Además, acordémonos, 2 años antes de ser electo presidente, Milei decía públicamente: yo soy Trump, Bolsonaro y el partido Vox de España y la Argentina. Pero lo reitera, casi diría que fue la consigna de política exterior de la campaña electoral. Absolutamente. Yo soy Trump, Bolsonaro y el partido Vox de España. Y lo vemos... En un momento donde Trump no era un candidato probable, Claro. donde Bolsonaro no tenía futuro político, bueno, y donde Vox era más o menos lo que es hoy, un partido... Ahora, lo vemos, Rosendo, en los dichos y en los hechos. Y la pregunta es, ya sabemos que a Milei le gusta ocupar el centro de la escena, todo el escenario posible y también toda la agenda posible. Como estrategia ya la conocemos y generar expectativa. ¿Eso alcanza para un gobierno o es condición necesaria pero no suficiente? A ver, eso te da tiempo, te da espacio, ¿no es cierto? Te da tiempo, te da espacio. Ahora, Milei cumple 6 meses, ¿no es cierto?, el 10 de junio. Bueno, para un medio año te da. No vas a poder pretender gobernar así. Además, tener la elección de medio mandato, que en alguna medida le pone una referencia a Milei, ¿no es cierto? Tiene que llegar a la elección de medio mandato en condiciones de poder ganar la elección. Correcto. Entonces, si esta estrategia le ha permitido manejar estos primeros 6 meses de gobierno, por lo menos las encuestas que se conocen no muestran que haya caído. Bueno, ahora, ya el segundo semestre va a costar más, pero sobre todo lo importante, y Milei lo ha dicho, es la elección del año que viene. Claro. Fundamental, Totalmente. ¿no? Quiero que repasemos también parte de lo que fue la entrevista de esta semana entre Luis Majul y Javier Milei. Hablaron sobre el gabinete, justamente en los momentos en los que se rumoreaba sobre la salida de Nicolás Posse. Javier Milei dijo que todo el gabinete entra en revisión a partir de la ley bases. Mirá. ¿Cuál es la situación de Posse? La situación de Posse es la misma que tiene todo el gabinete. Hace un tiempo me dijo, como rulo de estatua, Posse, Sandra Petovelo, Guillermo Franco, ¿siguen como rulo de estatua todos? A ver, el tema es el siguiente. Usted cuando gestiona, tiene hitos. Nosotros, nuestro primer hito de gestión, digamos, terminaría con el desenlace de la ley bases. La ley bases puede salir bien o puede, digamos, salir mal. Salir que no sale, por decirlo de alguna manera. Esa situación va a llevar a que, marcado ese hito, nosotros tenemos que hacer toda una evaluación de resultados. Queda bajo análisis todo el gabinete. O sea, no Posse solo, queda todos los ministros bajo análisis. Qué bomba esto, ¿eh? Qué bomba. ¿Por qué? Y porque no lo sabíamos, nadie lo sabía. No. O sea que usted puede revisar la situación de Posse, Guillermo Franco, Se revisan todos. Se revisan todos, esa fue la respuesta de Javier Milei. Rosendo, ahora le voy a pedir su mirada al respecto, pero antes lo quiero sumar a esta conversación al senador de La Libertad Avanza, Francisco Poltroni, que está del otro lado. Senador, bienvenido, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Poltroni? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bien, gracias por sumarse a este debate. Sí. Rosendo, le debía la respuesta, ahora Sí. ya lo incorporamos al senador, pero Rosendo, Lo escuchamos, Rosendo, su mirada primero. sobre las palabras de Javier Milei sobre el gabinete. Bueno, ¿qué tal, Poltroni? Bueno. Buenas noches, Rosendo, ¿cómo le va? Muy bien. Yo diría acá cuál es el punto. A ver, yo creo que, igual que lo que hablamos recién, yo creo que no son exabruptos de Milei, forman parte de una estrategia de comunicación de Milei. Si Milei dijo con Majul lo que escuchamos, es porque es lo que él va a hacer, ¿no es cierto? Dijo, voy a revisar, lo va a hacer. Uno diría, para un político tradicional, diría, no, eso no está bien, porque no hay que debilitar a los ministros en la gestión. Pero él no es un político tradicional, y eso tenemos que asumirlo. Creo que lo ha dicho, creo que además hay gestos. Sí. Hay gestos, no solamente.
con Poltroni, Rosendo, nos permite, así conversamos. Sí, por favor. Poltroni, sale la ley bases y después lo escuchamos también sobre lo que decía Rosendo, el estilo de Milei, pero es importante saber si a esta altura hay ley o no. Y usted es senador. Gracias por el contacto. Sí, va a haber ley. La intención es sacar dictamen esta semana. Está circulando un borrador durante el día de hoy y esperemos que finalmente superemos esta etapa y se marque este hito que marca el presidente, ¿no? Aquí esta ley aceleraría la recuperación económica de una manera exponencial. Correcto. Imagínense en que se ha logrado todo lo que se logró hasta aquí sin tener una sola herramienta que la política le haya dado a nuestro presidente. Bueno, ¿cuánto mejor podríamos estar si ya tuviéramos esta ley, ¿no? Senador, ya hay un borrador, ¿no? Usted lo confirma. ¿Qué cambios se van a terminar incorporando? Porque se habló mucho de cambios en el RIGI, se habló de cambios en ganancias, se habló de cambios incluso en algunos de los nombres de las posibles privatizaciones. Finalmente, ¿qué de todo eso queda? El alma de la ley está completa, hay cambios en la redacción, algunas cositas se agregan, otras se eliminan, pero lo importante es que el alma está completa porque si no perdería todo sentido y eso es lo que no ha sido negociable, ¿no? Claro. Entonces, superando sobre todo temas de redacción para la futura interpretación de la justicia, sobre todo ahí hubo varios reparos que de hecho me parecen bien, simplemente que por ahí se fueron las semanas más de la cuenta. Claro. Rosendo, ¿puede un gobierno, ya van a transcurrir 6 meses y no tiene una ley, ¿puede gobernar sin el apoyo legislativo? Bueno, mirá, yo te voy a decir que no, pero también te digo, respecto a la ley, semana más, semana menos no cambia lo sustancial, okay. ¿cierto? Ahora, yo me voy a decir, vamos a seguir sin sancionar leyes todo el año, te digo, bueno, eso políticamente va a generar un desgaste. Claro. Pero ahora como estamos, semana más, semana menos, creo que no es fundamental. Y además hay un protagonista, que son los mercados, ¿no es cierto? Y quizás acá lo que tengamos sea algún nerviosismo afuera de la política. Por eso, como dijo Poltroni, es importante que la ley salga. Pero semana más, semana menos, para mí no cambia las cosas. Senador, en ese sentido, obviamente, usted lo que confirma es que va a haber cambios, por lo tanto, también podemos confirmar que efectivamente vuelve a diputados. Sí, por supuesto, pero al ser la Cámara iniciadora aceptarían esos cambios y finalmente podemos tener ley en el menor tiempo posible. Que todo esto sería en un plazo de que 10 días, por ejemplo, si hay dictamen esta semana. Bueno, hagamos un ejercicio hipotético, sí, pero hasta ahora viene saliendo todo mal, así que supongamos que hay dictamen esta semana, el miércoles se podría tratar en el recinto a los 7 días por reglamento y ahí pasaría a diputado para que lo apruebe. Entonces, claro. más o menos hablar de 15 días. Okay. Y vuelve a diputado. Entonces, Rosendo, ahora, un gobierno sin ley no es un gobierno con los poderes necesarios para ejecutar una administración, ¿no? Bueno, a ver, vuelvo al punto, es decir, yo puedo decir, Milei es el presidente que pasó más tiempo sin que el Congreso le sancione una ley. Tiene la herramienta del decreto, pero parece, digamos, no ser ley, suficiente. Claro. Yo creo que vos estás en una situación particular, es un gobierno que es una fuerza nueva, que no tiene de por sí mayoría en las cámaras y que entonces es una situación diferente a las anteriores. Yo te insisto, yo no creo que semana más, semana menos hoy sea la cuestión. Pero el gobierno tiene que mostrar que puede sacar leyes. Yo creo que, por eso dije, me parece que la ley hoy para los mercados tiene un valor extraeconómico de este punto. Pero, a ver, yo creo que pisa todo, ¿no es cierto? Pasa que tratar de entenderlo al presidente. Es decir, el presidente vuelve a bajar ahora. Y correcto. Viene un mes, junio, donde el presidente va a estar más afuera que adentro. Es decir, justo la semana que hay que definir. Bueno, funciona así el presidente. A los líderes políticos pueden cambiar muchas cosas. Lo que lo cambia es la personalidad. Y eso
Lo dice siempre, hay que asumirlo, ¿viste? Para entonces, vuelvo al punto. Sí. Semana más, semana menos, para mí no cambia la cosa. ¿Por qué le parece, Rosendo, que Javier Milei elige esta personalidad, o bueno, elige esta estrategia, ¿no? La que usted dice, con una política internacional muy marcada? A ver, yo dos cosas te diría. Es la personalidad. Los líderes no cambian la personalidad. Al contrario, pueden cambiar la ideología por conveniencias, circunstancias, intereses, ¿no es cierto? Esto es lo primero. Segundo, hay que mirar lo que está pasando en el mundo. En alguna medida, mira, es una manifestación local de un fenómeno global. Líderes más duros, más contestatarios, discursos más claros, más contundentes. Yo diría que es la tendencia que está avanzando hoy en el mundo occidental. Si nosotros ponemos... ¿Qué piensa Poltroni de la idea de Rosendo, de esta identidad del carácter que no se cambia y de aprovechar lo que pasa en el mundo para instalarse desde allí? Comparto absolutamente. Javier Milei llega en un momento bisagra en la historia de nuestro país, deseado por la mayoría de los argentinos, y aquí hay dos factores que confluyen, que el 60% de los argentinos ya somos nacidos en democracia, y que el avance tecnológico hace que vaya quedando una historia vieja hacia atrás y que nadie quiere volver. Claro. Entonces, no sé, cuando lo ves a estos personajes que nos trajeron en la década del 70, algo que ni vivimos y que atrasa 60 años, los argentinos queremos trabajar, queremos progresar, queremos vivir en paz. Y cuando te traen todas esas cuestiones del pasado de las cuales ni siquiera formamos parte, estamos en otra era. Y se presentó justo esta posibilidad histórica de que llegara alguien que no venía de la política y que vino con propuestas concretas, y el pueblo no lo dudó, acompañó, por más que a alguno no le gustaba el pelo, al otro no le gustaba la campera que siempre usa la misma, y son todas cuestiones que la mayoría aceptó porque le parecían cosas menores. Claro. Y sobre todo también yo creo que el mayor apoyo está porque Javier Milei es economista. Y ahí es donde la mayoría de la gente dice nuestro problema está ligado a la economía, a no tener moneda, a la inflación, a no poder ahorrar, bueno, todo lo que venimos viviendo ya casi diría por tercera generación. Entonces, la esperanza de este cambio profundo está intacta. Yo no tengo dudas de que vamos a ser exitosos. Ahora en estos últimos días se dieron a conocer los datos de producción de petróleo de la mayor en los últimos 20 años, la mayor producción de gas de los últimos 15, y cuando vos ves la proyección hacia adelante, qué va a pasar en el 2030, y señores, es todo positivo para la Argentina. Solo depende de nosotros, de atravesar este umbral, estos momentos difíciles, que los estamos atravesando gracias al esfuerzo de todo el pueblo argentino, ¿no? Senador. Y no tengo dudas de que nos espera un gran promisorio. Muchas gracias, Muchas gracias por este contacto. Un abrazo. Rosendo, una reflexión final. Bueno, ¿qué es lo que yo diría para finalizar, ¿no es cierto? Sí, claro. Milei no es un político tradicional, pero es un político. Tiene instinto político. ¿Y esto qué hizo con el gabinete? Es un gesto de un instinto político. Interesantísimo. Interesante. Rosendo, gracias como siempre. Le mandamos un saludo. Gracias. Está Luis Majul con nosotros ya en esta noche para compartir y empezar este pase. Buenas noches.